habla de un equilibrio entre la comunicación y nuestras reacciones. Claro que respecto a ese equilibrio, la UNAM nos dice, junto con el TEC de Monterrey, que la asertividad implica ser firmes en lo que comunicamos para que se valoren nuestras ideas, pero sin llegar a la imposición. Pero entonces, para eso quiere decir que la información que estemos trabajando la estamos razonando. ¿Cuál es el objetivo de la asertividad? Que la otra persona comprenda nuestra postura frente a determinada situación. Fíjate, no que se sienta obligada a decirte, no, sí, tienes razón, lo que tú digas. Eso no sería ser asertivo. ¿Vale? Y curiosamente, es un elemento que le estamos dejando a la inteligencia artificial. Ah, no, si lo dice la inteligencia artificial, es que eso es. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezamos nuestras sesiones, hablábamos nosotros de que la IA divaga, que la IA tampoco sabe? O sea, su palabra no es completamente válida. La tenemos que analizar y validar. Aquí es donde entran algunos aspectos clave que vale la pena manejarlo. Una es el respeto mutuo, valorar las opiniones propias y ajenas. Y aquí es donde viene el primer punto interesante y la relación hacia la IA. Cuando manejábamos nosotros el notebook LM, nosotros le cargamos fuentes. ¿Y de dónde sacamos esas fuentes de información para hacer el análisis? ¿De los libros? De los libros, de internet. Escritos, de las investigaciones. Y nosotros validamos esa información, la subimos al notebook LM para que en el notebook LM hagamos todo el análisis, las presentaciones, los diálogos, lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, desde ahí entra. Tenemos que respetar la autoría de esos trabajos y las opiniones. Por otro lado, habla de la autoestima, la confianza personal para expresarse. Esa confianza con la información que estamos manejando. Porque si le creemos, pero completamente, entonces, ¿en dónde estoy dejando yo mi criterio? Lo que yo pienso, lo que yo opino al respecto. La otra, el tercer punto, característica importante, es la escucha activa, la atención genuina al interlocutor, lo que implica también la lectura activa. ¿Realmente estamos comprendiendo la idea que nos están expresando? ¿Estamos comprendiendo ese punto de vista? ¿O tomamos como ley? Ustedes se han dado cuenta que de repente usamos a los autores como dioses. De acuerdo a Freire es esto. De acuerdo a Martínez y González es esto. De acuerdo a Lupita Martínez es esto, ¿no? Y lo tomamos como válido. Aquí la pregunta es, ¿nosotros hemos comprendido dónde está el mensaje en el yo? ¿Cómo he comprendido yo? Esa es la definición, la postura, la información que nos dan otras personas profesionales, pero ¿cuál es la mía? Para que realmente nosotros hablemos de que somos ciertos de lo que estamos haciendo. Y el otro punto es un aspecto conductual. El tono en el que nosotros nos expresamos.
El domingo, y ahorita hago referencia a una sesión que tuvimos el domingo también con Ivette, de lo que alimenta al hombre, ¿no, Ivette? ¿Te acuerdas el domingo? Y cómo hablábamos de cómo reaccionamos ante tantos efectos y cómo lo tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que yo no estoy enojado, pero el tono de voz en el que estoy hablando me está diciendo lo contrario. O la expresión facial me está indicando que estoy triste, ¿no? Y allí es donde viene precisamente el cambio. Dice, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. A ver, ¿cómo escuchamos lo que no se dice? ¿Quién me dice eso? ¿Cómo Peter Drucker se le ocurrió decir eso, no? Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. ¿En dónde está eso? La expresión. En las Adelante, Eduardo. expresiones, en los ademanes, en nuestras posturas, en nuestro tono de voz. Es que yo siento en el lenguaje corporal, Rodrigo. Eduardo tiene la mano levantada. No, Escucho, Eduardo. lo mismo que Rodrigo opinaba, que el lenguaje corporal, no tanto lo que decimos, sino lo que expresamos, ¿no? Y si yo me pongo así cruzado de manos, sí, dime, como tú quieras. Pues a mí me da a entender que es una persona cerrada. Ándale, fíjate, ya se puso a la defensiva y por lo tanto todo va a rebotar. ¿Hacia dónde nos lleva esto? A que nosotros comprendamos cuál es nuestro estilo de comunicación y vamos a encontrar 4 tipos de comunicación. Comprender esos estilos para ver qué tan asertivos o qué no tan asertivos somos. Y fíjense, el primero es la comunicación pasiva. Característica, dice, prioriza las necesidades ajenas por encima de las propias. Reprime su opinión por miedo al conflicto o al rechazo. Y ahí es el primer efecto que tenemos ante los jefes. El jefe tiene la razón. Sí, señor. Lo verifico, señor. Claro que sí, señor. ¿No? Yo me bajo de nivel, me pongo como tapetito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero entrar al conflicto. Entonces reprimo mis opiniones. Pero cuando salgo de la oficina, ¿qué pasa? Doy rienda suelta a esa emoción y manifiesto mi desacuerdo. Y fíjense, el ejemplo que nos ponen, dice, bueno, si tú quieres, está bien como tú quieras. Dice, Pedro nos dice, en el mensaje anterior, pues claro, ¿no? Que se percibe. Pero entonces, ¿cuántas veces somos realmente pasivos? Porque esta pasividad genera frustración, resentimiento y falta de respeto. Sí, Rodrigo. Te escuchamos. Bueno, Rodrigo tiene su manita levantada cuando él guste. ¿Sí? Fíjese, cuando la IA nos da información y nosotros la tomamos como verdadera, entonces puede generarnos frustración, ¿eh? Y nos puede generar resentimiento y falta de respeto. Perdón, no podía activar mi micrófono. Adelante, te escuchamos, Rodrigo. Dentro de todo el lenguaje, o todos los lenguajes que normalmente usan las personas, existen incluso libros y cursos especializados para el lenguaje, que normalmente dentro de mi campo, que es el derecho, es muy común utilizar este tipo de situaciones para efecto de los jueces, por ejemplo, ahora con todo el sistema oral que está imperando en toda la administración de justicia, tanto civil como penal como familiar.
Ya existen cursos para que los jueces puedan darse cuenta de si un testigo está mintiendo o un testigo está diciendo la verdad. Por ejemplo, se dice que si su mirada se levanta hacia el lado derecho, está recordando las situaciones, y si la levanta del lado izquierdo, está tratando de fabricar una respuesta. Lo mismo hacia dónde van encaminadas las piernas cuando estás sentado, si estás a la salida o estás dirigido a tu interlocutor. Una cosa puede decir que te quieres retirar y otra cosa es que estás muy interesada. En fin, respecto del tema del lenguaje hay muchísimo. Gracias. Pero fíjate cómo entonces esa comunicación pues, presente nos marca, ¿no? Oye, ¿somos pasivos o nos da la pauta para entrar al segundo modelo, ¿no? La comunicación agresiva. Característica, expresa demandas de forma impositiva o desconsiderada, vulnerando los derechos del otro. Buscamos imponernos. Y normalmente cuando el ser humano siempre ha querido dominar, por lo tanto dice, no, ya te dije 1000 veces cómo, o ya te he dicho que esto no, o esto se hace a mi manera, o esto debe ser así. Eso es una conexión impositiva. Causa un rechazo, causa desmotivación, causa un ambiente tóxico, y que ahí vamos a entrar, más adelante vamos a ver cómo esta IA mal manejada va a apoyar algo que conocemos como el síndrome de burnout. Ese cansancio que se genera en las personas. ¿Por qué? Pues porque estamos enfrentándonos a imposiciones. No, la IA es así como nos lo dijo la IA. Chécalo, vámonos. ¿No? Pero también fíjense que se puede dar pasivo-agresivo. Una combinación de ambos estilos, pero que expresa resistencia de forma indirecta. El sarcasmo, ¿no? O siendo vengativo. Claro, como tú digas, eres el jefe, ¿no? Como quieras, Eduardo, tú estás a cargo del proyecto, ¿no? ¿O para qué quieres que te dé mi opinión si tú ya tomaste la decisión? O sea, fíjense, nos estamos poniendo a disposición de, pero con el ánimo contrario. Y volvemos a lo mismo, genera desconfianza, conflictos ocultos y toxicidad. Lo ideal, sin duda, pues es hablar de una comunicación asertiva, ser asertivo. Yo he dicho siempre que la teoría es muy bonita, la teoría es hermosa, porque la teoría no me enfrenta a la realidad, ¿no? La teoría me dice el deber ser. Es que debes hablar así, expresarte de esta manera. Sí, pero ¿cómo controlo todos los espacios para hacerlo? Y es cuando entra precisamente la asertividad, en donde tenemos que expresar pensamientos y sentimientos de forma clara, directa y respetuosa, buscando el equilibrio y el entendimiento mutuo. Y fíjense cómo volvemos a lo mismo. La inteligencia artificial, la información, los análisis, los datos que nos dan, son resultados de un análisis de una máquina, más no de un análisis emocional. Y la asertividad implica sentimientos. Y aquí es donde viene lo interesante, esas frases, y ahorita vamos a ver algunos consejos técnicos. Dice, prefiero no hacerlo hoy. Estoy cansado y necesito descansar para entregar calidad mañana. Chicos, ya es tarde, vamos a descansar, mañana llegamos con más energía y lo trabajamos. Por ahí hay una técnica, no me acuerdo el nombre, a ver, Ivette, si me ayudas, seguramente tú sí te acuerdas. Esa técnica que nos dice que debemos suspender las actividades y descansar al menos, creo que un 25% del tiempo, ¿no?
Creo que trabajas hasta 1 hora y descansas 15 minutos, para que recuperes precisamente esa energía, te disipes un poquito, las ideas se reflejan. Sí, Rodrigo, te escucho. No había levantado la mano, pero bueno, aprovecho. Es que como está yo levantada lo la mano, por conozco eso. como una técnica de estudio y descansar, de estudiar durante 45 minutos un tema y descansar 15 para el efecto de poder memorizar rápido. Y regresa la frescura, ¿no? Me paro, Justo. doy la vuelta, ya me llegó la idea, regreso y la expreso. Y nos dice, ¿no? Contrario a los otros modelos, al pasivo y al agresivo, este modelo asertivo genera confianza, respeto y relaciones saludables. ¿Por qué? Porque yo estoy expresando lo que siento, no estoy de acuerdo en esto. Ahora, no estar de acuerdo no Voy a quiere responder decir... tu pregunta. ¿Cómo? Voy a responder tu pregunta. En RH Adelante. lo utilizamos como la técnica de Pomodoro. Pomodoro, exactamente. Pomodoro. Y esa técnica de Pomodoro te habla de un descanso mental, no físico, sino mental. Y lo ideal es cambiar de actividad. Por ejemplo, si estamos ejecutando un análisis o, no sé, integrando contenido y demás, lo ideal es que hagas un espacio de ocupación mental, un juego, una oración, meditación, ejercicio, caminar, y a eso se le llama la técnica de Pomodoro. Ok, sí. Y fíjate cómo eso pues va a ayudar a que hasta nos oxigenemos, cambiamos nuestro estado de ánimo, centramos nuestro pensamiento. Y eso nos va a llevar precisamente a analizar 6 aspectos que son considerados los pilares de la asertividad. Y el primero se llama autoconocimiento, que es bastante complicado, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que nos puede llevar muchas sesiones. Eso de conocer y comprender las propias emociones, nuestras necesidades y límites, que es el primer paso hacia la comunicación asertiva. Y ojo, aquí tenemos uno de los primeros riesgos que yo he identificado al utilizar la inteligencia artificial. Cuando yo identifico un límite, algo que yo no puedo hacer o no conozco o no puedo manejar, pues le pregunto a la inteligencia artificial. Y entonces lo que me diga la inteligencia artificial, yo lo voy a creer. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Detectar nuestros patrones emocionales, personales y reconocer cómo las emociones afectan la toma de decisiones, o sea, conocerme para valorar la información que estamos manejando. Eso nos va a dar la oportunidad de ir a el segundo elemento, la escucha activa. Escuchar o oír. Porque todos oímos. Pero ¿cuántas veces escuchamos? Y nos estamos enfrentando a la tecnología, a uno de los grandes ladrones del tiempo y de los grandes ladrones de las conversaciones. ¿Quién me dice quién es? ¿Quién es ese gran ladrón? A ver, ¿quién me dice cuál es el gran ladrón de esta escucha activa y del tiempo? El celular. El celular, sí, Fernando, adelante. Pues yo tenía algo más como psicológico que la respuesta del celular y lo iba a poner como la distracción, que es lo que evita que realmente pongamos atención en lo más importante, en una conversación o el diálogo. Ok, es correcto, porque aquí la pregunta sería,
¿Qué provoca la distracción? El poco interés también. ¿Sí? Si no tenemos interés en lo que estamos haciendo, pues, ay, pues yo me aburro, mejor ahí muere, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando algo nos interesa? Decía mi madre hace algunos años, el interés tiene pies, ¿no? Pero ahora estamos viendo que esa escucha activa nos ha hecho menos asertivos. Si ustedes observan, muchas personas que están platicando entre su familia o entre sus compañeros, pero están utilizando el celular. O sea, sí, ¿qué me decías? No, sí, te estoy escuchando. No, me estás oyendo, pero no escuchando, ¿vale? Esto nos lleva al tercer elemento, ese tercer pilar, que es la empatía. Todo el mundo piensa, siente o dice que es empático y que la empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Yo lo he intentado y créanme que los zapatos de otra persona no me entran. No lo logro. La empatía habla de comprender emociones y necesidades del otro. ¿Sí? Permite establecer relaciones de confianza y anticiparse a posibles conflictos. Pero fíjense cómo está esto. Yo puedo ser empático con una lectura. ¿Ustedes qué opinan? Que sí. Presiente, pero no se siente, claro. Pero verdad que cuando yo leo algo que me emociona, a veces hasta las lágrimas aparecen. ¿Por qué? Porque nos metemos al diálogo, nos metemos a la historia, nos metemos al contexto. Entonces, esa empatía es la validación emocional, el cambio de perspectiva y reconocimiento genuino del otro. Entonces, fíjense cómo yo tengo que comprender la información que llega de la IA. Nosotros le podemos decir a estas herramientas que nos hable en diferente tono, que nos hable dirigido a qué público, con qué lenguaje, de qué edades, con qué profundidad. ¿Vale? Y entonces ahí es donde aparece el tercer elemento, los límites. Ser asertivo significa saber decir no y establecer límites claros que protegen el bienestar personal y garantizan que las expectativas realistas. Cuando nosotros creamos un prompt, una instrucción que le vamos a dar a estas herramientas de inteligencia artificial, nosotros también le tenemos que decir lo que no queremos que haga. ¿Sabes? Yo le digo, oye, no quiero que me respondas si no tienes información. Mejor dime, no lo sé, y buscamos en otra fuente, ¿no? Para evitar la divagación. El poner límites nos ayuda también a garantizar, ojo, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Evita la sobrecarga, reduce el estrés y fomenta la autonomía del equipo, que ahí es donde lo que yo les comentaba de este famoso burnout, que es uno de los problemas más graves en las empresas en la actualidad. Y uno de sus elementos es la desconexión. Algunas personas pensaban que esto de la desconexión tenía que ver con la ley o la aprobación de la ley de que los patrones ya no pueden llamarte a tu teléfono personal en horas fuera del trabajo. Es una parte, pero esta desconexión real es la pérdida del interés de las personas hacia su trabajo. Mañana lo hacemos, no pasa nada.
ya veremos cómo lo hacemos. O sea, se pierde ese gusto por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los límites son tan excesivos que ya generaron ese cansancio. Y otro elemento que es muy importante es los mensajes en yo. Utilizar el yo. Yo creo, yo opino, yo comprendo, ¿sí? Me siento, pero no hablo de los demás. Es que dicen que, ¿quién dijo? ¿Y por qué le crees tú? Cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos culpando a otros, dejamos de ser asertivos. Me decían hace algún tiempo, ¿por qué crees que se le pone bibliografía a las investigaciones? ¿Por qué? Ah, porque no lo dije yo, lo dijo fulano de tal. Pero por eso tiene que haber conclusiones, para que nosotros realmente tomemos una postura. Vean el ejemplo, me siento preocupado cuando no recibo actualizaciones del proyecto. En lugar de, nunca me informas. Es que ustedes siempre llegan tarde. ¿Perdón? ¿Ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y siempre, ¿qué es siempre? Tenemos que ser muchísimo más precisos. Y la otra, esta comunicación asertiva, es cuidar la comunicación no verbal. El contacto visual, el tono de voz, la postura abierta, lo que nos explicaba Rodrigo hace unos momentos, ¿no? Cómo no hace falta que te diga que estoy molesto porque ya me lo dijiste. Ya tu lenguaje corporal me dijo todo. ¿O qué opinan ustedes? ¿Cómo vamos hasta ahora? El yo en plural también sucede en el nosotros. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué piensas eso? Porque el nosotros implica la opinión de otras personas. Sí, aclaro. Por ejemplo, he estado en algunas reuniones en las que algunos participantes han estado, por ejemplo, asociados en diferentes proyectos o con diferentes personas. Y entonces la persona, con tal de defender que siempre se ha hecho lo último y siempre ha estado presente, menciona, nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos opinado esto. Y obviamente yo he detenido a esa persona y le he dicho, por favor, ¿pudieras explicar quiénes son nosotros? Porque el nosotros es ustedes y yo. Entonces, ese yo está incluido y a veces es sujeto de vulnerar el trabajo de otros o atribuirse el trabajo de otros mientras no queda claro realmente lo que aportó esa persona. Entonces, a veces la omisión también incluye el nosotros. Por eso digo que el plural es el nosotros, porque también descalifica, desune, no identifica, no es preciso. Y también creo yo que pudiera fortalecer cuando lo expresamos correctamente. En una reunión previa que tuvimos Pedrito, Juanito y yo, concluimos esto. Ahí ya como que estamos apoyándonos en esa reflexión previa, ¿no? Como tú dices, como han hecho negocios anteriores, pues mencionarlo. Y con eso estamos siendo muy, muy asertivos. Fíjense cómo estos elementos precisamente, el primer impacto que tienen en dónde es, en las organizaciones. Y yo he dicho una cosa siempre, y se los digo a mis estudiantes todo el tiempo. Buscar ser específico, Pedro, de veras, es
yo creo que es hasta una habilidad que debemos desarrollar todos, ¿no? Antes de soltar la frase, estructurarla. Y les digo yo a mis estudiantes, todo lo que hacemos empieza en una persona. Y todo lo que se hace en las organizaciones termina en una persona. Por lo tanto, tenemos que cuidar el cómo impacta la asertividad en lo que nosotros hacemos. Y fíjense, la asertividad como motor de resultados. En la productividad, un incremento en eficiencia operativa tras implementar programas de comunicación asertiva del 25 al 40%. ¡Wow! Y es simplemente porque hemos comprendido qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y entonces, con eso, los resultados son muchísimo más positivos. Por ahí hay una filosofía china de Gonghu. Seguramente ustedes lo han escuchado hablar en algún otro momento, porque son la filosofía del ganso, la filosofía de la ardilla y la filosofía del castor. A ver, levanten la manita o mándenme una señal. ¿Quién escuchó hablar de esas filosofías? ¿Nadie? ¿Nadie escuchó hablar de esas filosofías del ganso, la ardilla y el castor? Pues vamos a estar hablando de ellas en poco tiempo entonces, porque son filosofías súper interesantes. Fíjense, la ardilla, haciendo un resumen rapidísimo, habla de por qué hacemos lo que hacemos, y me acordé del libro de Ivette, ¿por qué somos lo que somos? Aquí es por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué sentido tiene hacerlo? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Vale la pena que yo vaya a trabajar, pararme a las 5 de la mañana, salir corriendo, llegar, el tráfico, el metro, ¿vale la pena? Pero ahí es donde viene, precisamente cuando hay una comunicación asertiva, yo sé exactamente qué hago, por qué lo hago, para qué lo hago, cuál es la importancia de que yo lo haga y de que yo esté presente. Dice, 25 al 40%. Pero después hablamos de una reducción de la rotación de personal. ¿Por qué se va la gente de nuestra empresa? Fíjense, dentro de un análisis que se hizo, más del 97% de las renuncias de personal es por culpa de los jefes. Y uno de los factores es la mala comunicación. Híjole. Retiene el talento en un 35% más. La gente no se quiere ir. ¿Por qué razón? Porque está a gusto, porque sabe lo que está haciendo. Cuando una persona se va de una empresa, es un fracaso de la organización. ¿Por qué un fracaso? Porque ya invertimos, pagamos salarios, capacitamos de todo el proceso de reclutamiento y selección para que después la persona se vaya. La pregunta es ¿por qué se va? El otro efecto es el clima laboral. Y el clima no es otra cosa que la relación que existe entre las personas. La mayoría de los conflictos que se generan en las organizaciones, ¿por qué se dan? Por una mala comunicación. Porque no somos asertivos. Ay, te dije que no movieras eso. Y, nos encolerizamos, ¿no? Y híjole. O al revés, ¿no? Pues me mantengo pasivo, no digo nada, porque pues, si digo, se va a enojar. Entonces, el clima laboral, fíjense, se reduce un 60% de conflictos cuando somos asertivos.
y se eleva en 45% la satisfacción. ¿Quién se acuerda cuando nos empezaron a hablar de comunicación? ¿Cuándo empezamos a tomar nuestros primeros cursos de comunicación? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuándo fue su primer curso de comunicación? En el kinder. Fíjense, desde tan tempranito nos están enseñando a comunicarnos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos dando cursos de comunicación? Si ya somos profesionales en la preparatoria a nivel escolar, claro. Pero ¿qué pasa en las empresas, Pedro? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Seguimos Pues, dando charlas de comunicación? pues lo que pasa es que, bueno, si puedo opinar al respecto de eso, Claro que puedes, yo lo este es estoy, un espacio de todos. sí, mm, cuando el jefe es impopularmente, es popularmente impopular o impopularmente popular, me explico. Cuando el Sí, jefe por autoridad dice se hace porque yo lo digo. Y si me equivoco, si me equivoco una vez y doy una orden, la regla número 2 es que el jefe siempre tiene la razón. Y si me equivoco, vuelvo a ordenar. Entonces, cuando el jefe no es parte del equipo o la organización no es parte de tu trabajo, tú cargas con las funciones administrativas y los objetivos de la empresa, de tal manera que nunca es suficiente y no hay reconocimiento ni hay crecimiento. sí, es cierto. Sí, ve, te escuchamos. Desde un aspecto personal, creo que la comunicación no es posible tan constantemente, porque hay que considerar que nos enfrentamos a situaciones que afectan a nuestra personalidad, nuestra capacidad de decisión y nuestra capacidad de resolver problemas. Incluso, y más fuertemente, nuestra autoestima y nuestra seguridad. Las personas tenemos 3 niveles de conciencia en los que nos vamos manejando. Y cuando manejamos una herida o estamos presente a una situación que en otras ocasiones no hemos podido confrontar, ¿cuáles son las primeras ocasiones? Cuando somos tan pequeños y nos confrontamos a gente tan grande, ¿verdad? Como los adultos, nuestros padres, nuestros maestros y familiares. Obviamente ahí ya tenemos el sentido y viene el síndrome del elefante y el circo, donde crees que no puedes hacer las cosas porque no pudiste en algún momento hacerlas. Y es por eso que la comunicación es tan complicada. En realidad, no nos enfrentamos a una conversación desde la conciencia. Nos enfrentamos llamando a nuestras heridas a funcionar para poder relacionarnos con los demás. Nos vamos defendiendo y vamos atacando conforme vamos integrándonos en los grupos. Por eso hay personas favoritas en tu vida y hay personas a las que no soportas. Las que no soportas son las que representan peligro y tus favoritas son las que te representan seguridad. Entonces, desde ahí hacemos una elección inconsciente donde en vez de aprender a comunicarnos en cualquier ámbito, nos es más sencillo y más cómodos de dedicarnos a acumular a aquellas personas que sí van a aceptarme como soy, donde no se van a atrever a juzgarme y además de todo representan una seguridad social. Si hacemos eso, entramos en un estado de confort y el estado de confort no nos permite desarrollar las habilidades. Wow. Pero entonces siento que el problema se hace más grande. Claro. Porque es curioso, pero en la actualidad, en las organizaciones, estamos conviviendo ¿cuántas generaciones? ¿Y cuántos niveles de ego?
¿Y cuántos, entonces, y cuántos niveles de aceptación y de creencia y de comportamiento y de costumbre? Entonces, el trabajo organizacional es muy, muy fuerte. ¿Sí? Exacto, ¿Qué exacto. opinan, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o nos regresamos? Está comentando Pedro, dice, el análisis transaccional se le refiere como comunicación en 3 niveles. Es el padre, el adulto y el niño, ¿no? Bidireccional funciona, pero si se cruza, crea imperfecciones. Sí, claro. Desde el poder, ¿no? Cuando actuamos desde lo racional o lo irracional, que vendría siendo desde el padre o desde el niño, y el adulto, que es el mediador, ¿no? Supuestamente es el justo. Y que en cada situación aparecen esas figuras, ¿no? En cada situación. Entonces, fíjense cómo también decir, ser asertivo, tampoco es muy fácil. Es todo un proceso. No sé. ¿Esto hacia dónde nos está llevando? No, pues nos está llevando, ahora yo te voy a decir algo, la IA puede traer hábitos, porque como todo el mundo está aprendiendo de ella, posiblemente aprendamos a comunicarnos a través de ella. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando le pido algo o alguna de las IAs, ayúdame a construir esto, y pongo mi documento y hace el análisis de este documento y corrige errores gramaticales, ¿no? Por ejemplo. No me lo van a creer, pero le he dicho, por favor, ¿no? Por favor, ayúdame, o buenos días, chat, o buenos días, crowd, o bueno, y me pongo, y cuando me doy cuenta, o sea, de lo que estoy haciendo, yo creo que es esa educación, fíjate hasta dónde los hemos personalizado, ¿no? Donde buenos días, gracias por tu ayuda, y me contesta, estoy para servirte, Ivette, ¿no? Entonces, eso puede ser que empecemos a homogeneizar. Siento que socialmente se perdió la asertividad por la variedad de lenguajes, de permisiones, y te voy a decir algo, la permisión entre generaciones. Ah, es que son adultos, por eso. Ah, es que son millennials. Ah, son la generación cristal. Y entonces, como son la generación cristal, se les permite todo, ¿no? Entonces, tú y yo, Benjamín, tuvimos y vimos problemas en las escuelas donde hemos dado clases, donde se les permitía tan solo porque pagaban. Tú y yo hemos estado en escuelas que se les permitía tan solo por ser colaboradores sus papás, maestros sus papás, o personas conflictivas, y entonces mejor dirección no quería molestar. Tú y yo hemos sido testigos de eso chorro de veces y hemos participado en problemas de alumno. Entonces, ¿qué afecta la comunicación asertiva? Para mi punto de vista, aquí también compartí escuelas con Pedro, por ejemplo. ¿Qué afecta la educación? Para mí algo gravísimo es la permisión, donde todo caduca, donde todo lo permitido, mañana no sabemos si va a seguir siendo permitido o ya no. Esta fluctuación de reglas, de conductas y la permisión ha hecho que no podamos comunicarnos, porque es como decirle sí a todos. Y no puedes decirle sí a todos, como tampoco puedes decirle no a todos. Esta falta de homogeneidad y esta falta de dirección estable creo que ha roto el esquema de comunicación social. Quienes hemos estado en diversas escuelas sabemos que lo que se permite en una no se permite en la otra. En lo que se permite en la más cara, no lo permiten en la más económica. La económica permite todo con tal de que no se les vaya, y la más cara permite todo con tal de conservar un estatus. Entonces, para mí la permisión es brutal. Y fíjate, Ivette, cómo los puntos precisamente de la asertividad en el liderazgo moderno aparece la resolución de conflictos, la cultura de respeto, fíjense, cultura de respeto, toma de decisiones, innovación, imagen organizacional y confianza en los equipos. ¿No te está diciendo
libertad absoluta e irrestricta. ¿Sí? Rodrigo, ¿nos ibas a comentar algo? Y en algún momento yo hice un ejercicio por curiosidad de preguntarle a la IA y hacerla que analizara conversaciones. Y me ha arrojado unos resultados pero tan interesantes que de verdad valía la pena tanto leerlos como comprenderlos. Yo creo que hoy día, la IA está siendo una herramienta que va a superar muchos conflictos anteriores. Todo esto, obviamente, en conjunción a lo que dijo Ivette. Gracias. Sí, es correcto. Y precisamente por eso tenemos nosotros que desarrollar esta habilidad, de entender qué exige la modernidad de la asertividad. Sí, Fernando. Pues a mí me genera, ahorita con todo lo que han expuesto, opinado, me genera una duda a futuro. Si estamos hablando dentro de una organización que nos enfrentamos a jefes, compañeros, líderes, que se componen de un todo, cultura, pensamiento, poder de razonar, capacidad, mejor dicho, para razonar, ¿sería que en futuras generaciones que creen todo lo que ven de la IA, se pudiera generar una personalidad basada en solamente la IA? Que todo lo que ven ahí sea lo creíble y entonces ya no haya un sentimiento. Lo que yo puedo aprender de ahí es lo que va a existir y esto podría llevar a nuevos conflictos organizacionales. Sí, tienes razón. Precisamente por eso tenemos que hacer énfasis en que el conocimiento y el nivel de razonamiento de las personas en el manejo de la información es la que nos va a llevar a tener relaciones sanas en las empresas. ¿Sí? Fernando, ¿volviste a levantar la manita? Para nada, para nada. Pedro. Sí, solamente quería comentar esto porque curiosamente, ahora que yo he estado investigando un poco más de las estructuras de cloud y de los conflictos bélicos actuales que llevó a la compañía que ahora está promocionando cloud a ser más entendible sobre todos los chats de las inteligencias artificiales que existen ahora, llegué a esta conclusión. Curiosamente, todo el mundo habla de la IA, de las inteligencia artificial, pero desde el punto de obtener información, y no se da cuenta que en realidad el motor de búsqueda es un motor veloz para reportar información, estructurar información, pero quienes hacemos posible la industria de realizar cosas somos los humanos. Todavía no hay una inteligencia que emprenda por sí misma a hacer las cosas. Depende de un humano dentro de un proceso controlado, automatizado, que tenga ya programados algunos resultados. Fuera de eso, parece como que se nos olvidara que los creadores del entorno somos nosotros, no la IA. Entonces, sí hay futuro. No, tienes toda la razón. Y fíjate que precisamente por eso es que, pues, estamos buscando, ¿no? El que comprendamos que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar muchísimas cosas, pero es una herramienta, ¿sí? Chicos, queridos amigos, se nos ha ido una hora de manera rapidísima y nos ha dejado muchas cosas en el tintero para que en nuestra próxima reunión del viernes a las 7 de la noche continuemos hablando de esta importancia que tiene la asertividad en la actualidad. Y vamos a entrar a ver algunos puntos que son fundamentales y que vamos a dejar precisamente ya en el tintero, que es, y me voy a adelantar un poquito, vamos a ver las estrategias, pero vamos a hablar precisamente de este asunto, la sinergia entre habilidades humanas y tecnología.
que es precisamente a lo que Pedro nos está induciendo muy hábilmente. Yo les Excelente. agradezco muchísimo que hayamos compartido esta hora, es una hora muy enriquecedora y pues nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Comentarios, opiniones, el micrófono está abierto. Gracias, Benjamín, por demás interesante, y además es un tema social actual que no todo el mundo está tocando, todo el mundo está enseñando a usar las IAs y a sacar provecho, pero creo que estos temas son de conciencia y ya sabes que por lo pronto es mi tema favorito, porque si funcionamos sin conciencia no avanzamos. Entonces, conocer las limitaciones y qué es lo que vamos a ver en los siguientes episodios, yo creo que es fundamental antes de empezar a jugar con cosas como estas. Muchas gracias a todos. Linda noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches, Benjamín, como Javier, y siempre, gracias a todos. excelente. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Que así sea. ¿Qué te pareció, Ivette? ¿Cómo estamos? Fenomenal. Muy buen tema, ¿eh? Sí, Muy ¿verdad? buen tema. No, y créeme, la verdad, la participación de tanto de Rodrigo como de Pedro, la tuya, estos chavos Sí, están... se la rifan. No, excelente, excelente. Es un tema, la verdad, bien bonito y